Hola, buenos días. Otro día con ustedes en el segundo café. Hoy es jueves 2 de septiembre y la intensidad cada vez es mayor. Y algunos empiezan a quitar las caretas. Vamos a hacer un rápido repaso a lo que ha pasado en las últimas horas. Y no podemos sino empezar con las declaraciones de Bolaños, el fontanero rey de la Moncloa, ese que parecía o quiere salir a la palestra y ser la máxima representación del presidente y que, como hemos dicho en muchas ocasiones, patina más en público que lo que lo hace en privado. La realidad, manifestaciones en la cadena SER de hoy. Los jueces no pueden elegir a los jueces. Estalla la tempestad, estalla la tormenta, estalla todo, porque claro, la democracia es la separación de poderes, y la separación de poderes es que cada uno elija a los suyos. Si el concepto del nuevo personaje principal de la Moncloa es que los jueces no pueden elegir a los jueces, hace estallar los principios de la democracia y dice algo que puede uno pensar en privado como estrategia política, pero que jamás debe explicar en público. Casado, que ha salido un poco del anonimato, pide la dimisión, rompe todos los puentes con el gobierno, los jueces, las asociaciones rompen todos los puentes y nosotros desde aquí creemos que tenemos que aportar nuestro pequeño granito de arena. Enviemos a todos los europarlamentarios, a aquellos que ya les enviamos la preocupación por el tema del Consejo General del Poder Judicial, que el hombre fuerte del gobierno de Sánchez no quiere que los jueces elijan a los jueces. Expliquemos la realidad de España, expliquemos la realidad de estos personajes que no tienen nada de democráticos, que una cosa es ser fontanero, pero otra cosa es ser, perdón por la falta de respeto, pero idiota, porque hay cosas que ni se pueden decir, ni se deben permitir que se digan. Y en este caso estamos hablando de Bolaños, que ha hecho una patinada enorme, una patinada que sí que en este punto estamos de acuerdo con Casado, que debe ser el inmediato cese y la inmediata dimisión del personaje. No se puede uno creer el listo de clase, no puede decir ciertas cosas y son de una extrema gravedad, porque según eso, también a lo mejor piensa que los españoles no podemos elegir a nuestros gobernantes, porque al final, fíjense, el Poder Judicial es un poder independiente. Si los suyos no pueden elegir a los suyos, ¿por qué los ciudadanos podemos elegir a los políticos? Porque nos está diciendo lo mismo. Y esa es la realidad de la frase de Bolaños. Un error, creemos, muy trascendental, porque denota la realidad de lo que tiene detrás esta gente. Y no es una idea precisamente democrática, sino es una idea todo lo contrario. Situaciones, y volvemos a insistir en un tema que hemos dicho muchas veces, que con Iván Redondo, jamás hubieran pasado. Bolaños hubiera seguido en la cloaca, en la fontanería, que en principio, según parece, algo debía hacer bien, pero cuando ha tenido que mostrarse al público, ha demostrado una total falta de reflejos y una total ignorancia de la realidad de la democracia como concepto, no solo en España, sino en cualquier país. La frase, los jueces no pueden elegir a los jueces, indicada hoy, curiosamente, en el medio prostituido, en la cadena SER, que parece que da facilidades para decir tonterías, debe ser el fin político de Bolaños de una forma inmediata. Es inaceptable, hay que explicarlo a Europa, que el ministro de Presidencia, la persona más influyente en el presidente del gobierno, no cree en la democracia, no cree en la independencia de los jueces, y ahora se puede entender muchas cosas de por qué el Partido Socialista bloquea de una forma sistemática cualquier tipo de renovación, y la bloquea por una cosa sencilla. Ellos quieren dominar todos los poderes para luego decidir qué jueces son buenos, qué jueces son malos, y para seguir haciendo cosas contra la democracia. Bolaños, creemos algunos, ha firmado su salida de la política. Ya veremos qué decisión toma Sánchez. Seguramente lo que harán, que conocemos a los personajes, es intentar minimizar el tema. Ya verán cómo lo evitan en sus medios de comunicación, en los prostituidos, o dirán, asumo que no se ha entendido bien la frase, pero la frase es muy clara. Los jueces no pueden elegir a los jueces. Sorprendente.
realmente sorprendente. Un día que empezaba con los datos de la Seguridad Social, con datos que nos ha hecho mucha gracia. Porque claro, los medios más prostituidos sobre todo nos venden de que ha bajado el paro. Y uno dice, hostia, una noticia muy interesante que haya bajado el paro. Es agosto, estacional, todo lo que quieran. Ha habido un ritmo importante también durante este mes de turismo nuevamente nacional, pero que implica de que haya habido que invertir más recursos y contratar más gente, y hasta aquí podríamos leerlo como un dato muy positivo. Pero claro, cuando uno lee el original y ve los datos, la realidad es que efectivamente ha bajado el número de parados, pero ha bajado en casi 120.000 el número de afiliados, de cotizantes. Hombre, ¿y qué quiere decir ese dato? Pues es muy fácil. La clave al final son los cotizantes, porque puede estar el paro a cero, porque si nadie se apunta al paro, si los desesperados ya ni consideran que eso es importante, podría estar el paro a cero, con 0 cotizantes. Porque esa noticia de hoy, de que bajan 120.000 personas el número de cotizantes, lo que nos está diciendo es que aumenta claramente la desesperación de la gente, que ya no considera ni importante estar apuntado al paro. Al paro al final se apuntan aquellos que pueden cobrar alguna prestación, pero la gente que que ve que no hay solución a su vida, que no tiene opciones de trabajar, ya no considera estar apuntado al paro. Nada trascendente. Y es un dato muy preocupante, porque que baje el paro y que bajen los cotizantes quiere decir que la gente desesperada, como decimos, aumenta. Y estamos en lo de siempre. ¿Con cuántos cotizantes se pretende vivir en este país? Porque 120.000 en un mes como agosto que haya bajado es una cifra escandalosamente alarmante. Porque lo que nos está diciendo es que la situación no está ya ni suficientemente estable en un mes de agosto con una potencia turística importante. Imagínense cómo estará de aquí a un par de meses. La manía del gobierno, de este y anteriores obviamente, de dar un dato como el paro que no es real, porque en el dato del paro recordemos que solo aparecen aquellos inscritos, todos aquellos, por ejemplo, que están en el paro. Que alguno dirá, es que por citar un ejemplo claro, son estudiantes que están en la universidad, pero realmente están en el paro, podrían trabajar. Todos aquellos que no están inscritos no constan en las listas. Todos aquellos, por ejemplo, aquellos de más de 50 años que creen que no les va a solucionar nada, tampoco constan. Todos aquellos que se ponen dificultades, como cuando hubo el tema de la pandemia, para apuntarse en las listas del paro, etcétera, pues o que no les dan cita, pues 3/4 de lo mismo. Y el dato importante al final que siempre hemos de mirar no es si sube o baja el paro, porque es un dato, diríamos, hasta mercenario. El dato que hay que mirar siempre es cuál es el número de cotizantes en este país. Porque con las cifras actuales, ya lo decíamos el otro día, hay 35 provincias en España donde hay, por ejemplo, más pensionistas que cotizantes. Y si encima sigue bajando en agosto 120.000 personas, exactamente son, hablo de memoria, creo que hemos leído 118.000, aproximadamente 120.000 para redondear, es que vamos mal, muy rematadamente mal. No haremos esa cifra fácil, de decir 120.000 un mes por 12, nos estamos yendo a una borrada de casi 1 millón de personas menos de cotizantes en un año natural. Y ese dato sí que debe preocuparnos, y es un dato que no podemos olvidar y que nos manifiesta de una forma clara y contundente que la recuperación no solo no está aquí, sino que estamos cada vez un poquito peor. Mientras, curiosamente, en la política del día a día, pues tenemos movimientos que ya comentamos en el programa de anoche. La principal, la prácticamente amortizada Dolores Delgado, que podría cesar como fiscal general tras la decisión del Supremo en los próximos días, y la sustitución de Adriana Lastra, como hablamos ya hace meses, por Héctor Gómez. Bueno, el nombre de Héctor Gómez obviamente no lo citamos, sí la sustitución de Adriana Lastra, que nos implica en ambos casos esa sensación de que el poder usa a las personas que se dejan usar de una manera facilona. Y cuando no les interesa, fuera y buscamos un amigo nuevo. En este caso, el compañero ciclista de Pedro
Sánchez Héctor Gómez, el canario, que es alguien desconocido para el público en general, que sustituye a Adriana Lastra, que tampoco va a pasar a la historia como ser la mejor portavoz del partido. En este grupo de elementos prescindibles hay uno que podría entristecer a más de uno, aunque su dedicación durante este periodo ha confirmado que no estaba preparado ni tenía la capacidad, y es la salida de Pepe Hernández, recuerden, portavoz del Partido Socialista del Ayuntamiento de Madrid, candidato contra el alcalde de Madrid, que se va, como hemos leído según algunas fuentes socialistas, en la máxima soledad y de una forma humillante. Ha dimitido hoy, fue seleccionador de español en los Juegos Olímpicos y trajo el oro a España. Un personaje muy querido en esos ambientes, que se metió en la política confiando seguramente en las ideas y en la palabra del presidente, y que, como el caso de Lastra o el caso de Delgado, con las implicaciones incluso personales con Sánchez, parece que cuando no interesan, pues la frase soledad y absoluta humillación. Esa es la realidad de aquellos que participan en la política, en este caso del presidente Sánchez, y si no, que se lo pregunten a Ábalos, a Calvo y, cómo no, a Iván Redondo. Al final, el egocentrismo del presidente está llevando unas posiciones cada vez más extrañas, y algunos creemos que no va a haber suficientes sustitutos, porque al final la gente, por mucha ambición que tenga, como el señor Héctor Gómez, habrá un momento que se darán cuenta de que son solo personajes usados para el triunfo del presidente, y que una vez los ha destrozado, los deja tirados como auténticos perros abandonados. Esa es la realidad de la política de Sánchez, y cada vez deja más cadáveres a su espalda, y cada vez se confirma por qué hace unos años fue largado del Partido Socialista, porque aunque ahora algunos sigan siendo fieles hasta la muerte, nadie se fiaba de él. Un personaje crecido en las cosas oscuras, un personaje que solo rodeado de aquellos a los que puede otorgar poder se considera fuerte, pero que en sí mismo no tiene ni la fuerza ni la capacidad para permanecer de una forma correcta. Que, por cierto, otra noticia de esas más o menos sorprendentes, que el gobierno ha rechazado 3 de cada 4 solicitudes del ingreso mínimo vital. ¿Recuerdan la campaña que hacía Escrivá? Sí, no vamos a dejar a nadie detrás. Y esto es muy importante, que, por cierto, el gobierno, donde está Podemos, no lo olvidemos, también decía más o menos lo mismo. Pues la realidad es la que es: 3 de cada 4 han sido denegadas. Suponemos que esos 3 de cada 4 debían ser, con todo el respeto, mangantes o gente que intentaba engañar al gobierno, y estos son muy listos y se han dado cuenta, pero la realidad creemos que se han puesto las máximas dificultades para que nadie o muy pocos pudieran cobrarla. Son de esas medidas que el gobierno dice estrella, pero son de esas medidas que no solucionan nada y que al final sirven para muy pocos. Como lo del salario mínimo interprofesional, que se han hartado durante las últimas horas de alabar a la trimáster Yolanda Díaz, que, por cierto, en los próximos días vamos a ver el tema de los másters en el Congreso, ya les avanzamos. Pues según parece, por haber subido, gracias a su impulso, a su fuerza, según dicen, el tema del salario mínimo, haber presionado al gobierno. Algunas cosas al final nos hacen reír, hay que decirlo así de triste, porque estamos hablando de unas cantidades mínimas, estamos hablando de unos esfuerzos mínimos y estamos hablando de unas negociaciones que jamás han existido. La realidad, que el gobierno funciona a golpes de efecto, funciona a golpes de medidas de humo, y cuando uno mira los datos, como hemos hecho con los ingresos mínimos vitales, se da cuenta de que tanto humo, tanta fantasía, acaba siendo principalmente algo irreal y poco responsable. Vamos a ver cómo se desarrolla el día. Nos vamos a emplazar a la noche de hoy. Esperamos hoy un poquito más temprano que ayer. Estos días de movilidad a veces son complicados. Hoy con una vista fantástica aquí de
el océano Atlántico. Como siempre tiene el Patreon, el canal La Transferencia. Nos vamos a emplazar a la noche y como siempre decimos, seguimos.